Saludos amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel va a estar ausente en la emisión de hoy porque está cumpliendo unos compromisos profesionales. Mientras tanto aquí estoy yo y nuestro invitado, un joven meritorio, pero antes de darle entrada al invitado, queremos decir que yo creo que a veces la gente usa expresiones y no explica los contenidos. Por ejemplo, cuando se habla de crisis institucional, que se refiere mucho, poca gente señala las instituciones que están en crisis. Y hay varias instituciones, son 5 desde el punto de vista sociológico las instituciones. Y 3 instituciones básicas como la familia, la religión y la educación acusan crisis importantes y significativas. Hoy la educación, la dirección de la estructura del sistema educativo nuestro está en crisis debido a un conflicto entre los grupos agremiados y en más de una organización, pero que tiene una estructura cúpula que es la ADP, que ha conseguido una fortaleza importante y que es bueno que tenga la fortaleza importante y significativa. Ojalá que siempre tenga un liderazgo racional, responsable y comprometido con metas de más largos alientos. Bueno, pues hay un conflicto entre la dirección de los gremios profesorales y el Ministerio de Educación por los nombramientos de directores regionales. Cierto que eso se hizo de dedo durante mucho tiempo. Cuando existía el régimen trujillista, que era una dictadura personalista, pero que tuvo luces importantes, el sistema educativo que se tenía en esa época era mucho mejor que el que poseemos ahora, eso está fuera de dudas. Pues bien, todo estaba al arbitrio de la omnímoda personalidad del jefe, pero las cosas operaban con unos esquemas porque había rigor en la selección y escogencia de personas. Cierto que tenían que ser todos trujillistas, pero la sociedad estaba tan cerrada, o fuera una especie de edad media, que no había muchas cosas que disentir. El que disentía iba al cementerio o se iba del país. Una, eh, Nosotros pagamos un precio muy alto en esa época, pero el populismo que construyó la democracia fue un viento que se llevó muchas cosas. Y el populismo penetró a las escuelas. Y eso lo reconoce todo el mundo, que se nombraron activistas partidarios, analfabetos, en posiciones profesionales y dirigenciales. El ministro tiene razón cuando dice que la normativa interna del ministerio le confiere la facultad de escoger, según lo planteado, a los sustitutos de los directores regionales. Los concursos por oposición son un mecanismo idóneo, cierto que quizás no están establecidos, pero bueno, se ha creado un impasse y la dirección de ADP sometió un recurso para que fuera fallado por un tercero imparcial. Pero el ministro ha escogido los directores regionales, 18. Parece que son personas con mucho mérito, pero hay una unilateralidad que critica el gremio de profesores. Y hoy se produjeron situaciones lamentables. Uno ver a profesores fajados a las trompadas con policías, rompiendo un cerco policial. Eso no es la forma civilizada y conveniente de que se deben comportar educadores. La policía, cuando establece un cerco policial, está haciendo la expresión de la coerción organizada. Algo de respeto debe tenérsele. Y no espere nadie en ningún país del mundo que cuando le va encima a un policía, a un cordón policial, empiece a atropellarlo, ellos no usen las macanas. Es parte del reglamento. Entonces, se crean situaciones lamentables de una muestra de incivilidad de parte y partes. Hoy se vivieron situaciones de tensión en San Pedro de Macorís y en varias regionales del país.
Ojalá este impasse tuviera un diálogo más enriquecedor. Y es lamentable porque son, vamos a decir, a mí me gusta usar los conceptos precisos, facciones partidarias en reyerta que no son las más edificantes. Ojalá eso se pueda superar, porque la educación dominicana necesita un debate amplio y sincero, ya no de recursos, porque los recursos están yo siempre creí que el 5% iba a significar expendio como lo está significando. El debate sincero, abierto y necesario es sobre dos vectores: la estructura curricular y la formación del Magisterio Nacional. Durante años nosotros establecimos unos programas sabatinos para titular, no para formar, para titular maestros. Y por ahí ese es un hueco donde se han ido muchas cosas. Y hay maestros que dan penas, porque carecen de la formación básica y elemental. Quería hacer este comentario porque yo creo que ese es un elemento central de la vida pública del país que merece una especial atención. Mientras tanto, damos la bienvenida a nuestro invitado, el joven Andrés Lugo Risset, aspirante a la Secretaría General del PRM. Bienvenido, Andrés. Don Danilo, muy buenas tardes. Agradecido por esta nueva invitación. No, tú eres un invitado de lujo para nosotros, un Gracias. joven que... tú sabes que aquí a veces se habla mucho de las nuevas generaciones y yo creo que no es un problema de edad, sino que es un el asunto va en la formación y eres un joven formado, disciplinado y comprometido con una visión, y eso es algo que nosotros siempre hemos apoyado y que decimos estando tú presente y en tu ausencia. Ojalá llegue a la Secretaría General del PRM. ¿Cómo van esas gestiones? Bueno, muchas gracias por su palabra, don Danilo. Yo siempre también me siento identificado con el programa porque me permite desarrollar una conversación donde hay un respeto de las ideas, tanto claro, con usted, como con Luis. Con don Luis también. Y no siempre hay que estar de acuerdo, pero siempre Sí. hay que debatir, que discutir con el respeto a la diferencia de criterios que muchas veces tenemos y sobre todo resaltar los aspectos coincidentes. Y en ese sentido le puedo decir que la valoración de este proceso va en el sentido que nosotros lo habíamos previsto. Estamos avanzando, hemos podido llevar una idea a toda la geografía nacional, a todos prácticamente los municipios del país. Hemos podido difundir nuestra propuesta de un proyecto, una visión de partido distinto y evidentemente también un quehacer político diferente. Entonces, hasta ahora seguimos trabajando, lo vamos a hacer hasta el último día de esta campaña. El día de las elecciones vamos a ratificar entonces el apoyo que hemos recibido en todo el país por parte de militantes, de simpatizantes que están inscritos en el nuevo padrón del Partido Revolucionario Moderno para concretar nuestro objetivo de llegar a la Secretaría General y desde ahí impulsar los cambios que necesita nuestra organización política y que pueda también hacernos liderar el proceso de transformación que requiere el sistema de partido y con ello todo el sistema político nacional. Notaría, hay gente que dicen que está nadando un poco contracorriente. Inicialmente, pues se dijo que iba a ser una competencia muy abierta y se planteó que el liderazgo central del partido, que está centrado entre don Hipólito Mejía y don Luis Abinader, iba a hacerse a un lado. De repente se lanza una duela de Paliza Mejía como candidato a presidente y secretario general en un pacto de las dos facciones centrales del partido, que inicialmente es negado, pero que posteriormente ya es admitido como una realidad abierta. Y se dice, bueno, si esas dos facciones están de acuerdo, ya no hay nada, casi como dicen en el baloncesto, recojan
RTR, no está dando contracorriente. Mire, don Danilo, yo siempre en los programas a los que asisto, repito que yo tengo 22 años en el quehacer político. Son muchos años, porque han sido ininterrumpidos, han sido tiene una trayectoria, de mucho activismo, ha sido en posiciones importantes, en otras posiciones de menos responsabilidad, en la cúpula, abajo, en el medio, y eso me ha permitido... En ese espacio tú has ido creciendo desde muy pequeño con una militancia sostenida. Eso hay que reconocerlo. Eso es así. Pero importante también, y me ha permitido... Sin andaderas. O sea, tú no eres un minusválido político, no te ha apoyado en ningún papá, ningún hermano, porque una cosa que se ha establecido aquí en la política dominicana es que las afiliaciones primarias pesan mucho, y tú ves que el hijo de fulano accedía a diputado por ser el hijo de un dirigente que falleció, o cosas así. Y a veces personas que de limitados méritos saltan con esa garrocha familiar a las cúpulas de los partidos, a las posiciones preferenciales. No ha sido tu caso. No, ese no ha sido mi caso, pero lo que quiero resaltar, don Danilo, es que me ha permitido conocer la política partidista por dentro. Sí. Me ha permitido conocer cuál es el accionar de quienes ejercen una política del siglo pasado, y eso me permitió prepararme para los diferentes escenarios que yo entendía que se iban a presentar. Y este es uno de ellos, los grupos internos que se disputan el control de la organización, los grupos presidenciales, han venido a intentar influir en la decisión de la militancia. Y este es un proceso que debería de ser lo más abierto, lo más democrático, lo más plural, lo más participativo posible, porque es el proceso donde se permite legitimar a las autoridades que van a liderar el partido, no solamente a nivel nacional, como es el caso de las candidaturas nuestras, sino también quienes van a liderar el partido en cada localidad de la República Dominicana. Y mientras más legítimo sea el funcionario partidario, mientras mayor nivel de representatividad tenga, mejor va a ser para el partido, mejor va a ser para la sociedad, mejor va a ser para los propios líderes del partido que intentan postular una candidatura presidencial. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que no ha habido una comprensión clara de eso, y eso es lo que ha propiciado que nosotros, esta estructura política, haya estado tantos años fuera del poder, justamente porque no ha habido la comprensión de que el liderazgo político hay que legitimarlo, de que el liderazgo político hay que ayudarlo a desarrollarse, de que el liderazgo político, mientras mayor nivel de representación tenga en su localidad, entonces mejor va a ser como canalizador del apoyo, de las simpatías y también de las necesidades en el día a día de cada una de esas comunidades. No, te refiero a algo que es importante recordarlo como parte del proceso de historia política social del país. El PRD en los años 60 y 60 y 70 y 80 fue ejemplo de motivación y movilización de los sectores populares. Y yo recuerdo que siendo muy joven, yo llegué a la dirección de la JRD en un momento, yo era un muchacho muy corriente, sino deseando ayudar al país, me envolví en aquellas cosas, y aquello era abierto, con una competencia muy sana entre grupos. Cierto que en esa época pocos se atrevían porque nadie que quería quemarse, entonces todo el mundo sabe. Y el PRD se dio una dirección muy plural y popular, y esa fue la clave del éxito, que como tú dices no ha sido comprendida, porque después ha venido una especie de oligarquía que ha querido cooptar la dirección, y uno de los factores de crisis es esa. Así mismo es, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Fíjese que mientras nuestra estructura política ha tenido o tenía a un líder principal y unos líderes a todos los niveles
con una vinculación con el movimiento popular, con la clase media baja, con las los clases barrios, todo. más desposeídas, con los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Nosotros llegamos al poder en 3 oportunidades, pero tan pronto y ha desaparecido en gran medida, no solamente en presencia física, sino también su impronta, su presencia emocional, espiritual, en el imaginario de la dirigencia del partido, la figura del doctor Peña Gómez. Ahí hemos empezado una debacle electoral permanente. Entonces no hemos entendido que, por un lado, el diferenciarnos del resto de los partidos tradicionales agotados del sistema, y por otro lado, vincularnos nuevamente con el movimiento popular a través de representantes legítimos como autoridades, pero también como candidatos congresuales y municipales, y también, evidentemente, con candidatos presidenciales donde su interés fundamental, y eso lo transmitan, sea el interés de la gente, el interés de la sociedad, el interés del ciudadano común, como ya dije, de los sectores más vulnerables. En esa misma medida nosotros vamos a conectar más en términos de simpatías, y esas simpatías se traducirán en apoyo electoral. Entonces, nosotros, el proyecto que hemos concebido, que estamos articulando a la Secretaría General, tiene esa visión. La visión de nosotros volver a entender que las reformas que el partido necesita tienen que ir todas en el sentido de conectarnos con una sociedad que ha cambiado mucho y que en su raíz popular es que está realmente la principal base de sustentación electoral del Partido Revolucionario Moderno. A las demás clases acomodadas, los sectores económicos, los sectores dominantes, lo que tienen que entender es que una organización política como la nuestra le garantiza estabilidad económica, le garantiza seguridad jurídica, le garantiza un respeto a la libre competencia, al Estado de Derecho, libertades públicas, etcétera. Pero nuestro trabajo fundamental, nuestro enfoque principal tiene que estar en poder lograr elevar las condiciones de vida de los dominicanos que están más desprotegidos en términos económicos y en términos sociales. Y para eso se requiere, don Danilo, de una gran reforma política e institucional en la República Dominicana. Y eso solamente lo puede hacer un partido que tenga esa vocación, un partido moderno, un partido que esté claro en que solamente la socialdemocracia, políticas públicas progresistas de avanzada con un marcado interés social pueden lograr ese objetivo. Vamos con tu anuencia a hacer la primera pausa del programa, y de allá para acá yo quiero que vaya elaborando una pregunta. ¿Cree que el proceso de competencia que se está llevando a cabo, yo te decía que está nadando contracorriente porque después de todo la hija de un dirigente como don Hipólito Mejía está contendiendo y se daba ya como un hecho seguro, pero además está el caso del actual secretario general del PRM, que según los reglamentos debió renunciar 6 meses antes de plantear su inscripción. No renunció, y creo que no ha renunciado, que se mantiene ocupando el cargo. Esas cuestiones no representan una desventaja relativa. Cuando regresemos, te dejo la pregunta y la elaboramos cuando regresemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma
porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Antes de pasar a la pregunta que quedó hecha para Andrés Lugo, debo recordar que hoy se cumplen 22 años de la desaparición física del licenciado Jacobo Masluta. Yo tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, una amistad muy íntima, muy profunda. Era un hombre muy cálido, un gran político, una persona que hubiese aportado muchísimo por este país. Murió en un momento especial para su figura, estaba, como se dice, en la cresta de la ola, es una gran pérdida. Y yo creo que no es bueno que nosotros echemos eso al olvido. Los amigos y mucha gente que trabajó con el licenciado Jacobo Masluta debería recordarlo mejor. Hay un partido que fue lo último que él fundó, que para mí es una pena. No es un partido, es más bien una franquicia o rémora electoral, como digo yo a veces. Y creo que no ha hecho ningún acto ni ninguna actividad recordando la memoria de este hombre singular. Gracias, Andrés, por permitirme esa... Y yo quiero que usted me permita también unirme a ese recordatorio de una figura política tan valiosa, sí, que realmente ejerció la política con mucha altura. Muy decente. Muy decente, y poderme solidarizar con su hija, con Suelito, amiga, con Freddy, su hermano. Freddy, su hermano, pero sobre todo mi amigo Freddy, hijo, Linet, Gina y demás familiares también. Sí. Pues la pregunta quedó hecha, Andrés. Está compitiendo, parece que en términos de desigualdades evidentes. Ustedes se plantearon hacer un proceso muy abierto, que
que es una de las grandes falencias del sistema de partido, que se ponen reglas internas que después no respetan. Y se planteó eso. Chuno renunció, de repente se plantea una cooptación faccional. Casi. ¿Cómo se te hace eso? Mire, yo quizás conectando con una respuesta anterior, yo me preparé y nuestro equipo se preparó justamente para ese tipo de competencia, que es la competencia normal, ordinaria, en un sistema de partidos que está muy deteriorado, que está desgastado y que yo tengo el particular criterio de que colapsó hace mucho. Sí. Y evidentemente que un sistema de partidos así lo que engendra es un modelo político que no ayuda al país en nada, al contrario, está en permanente involución. Es un modelo político que lo que genera es mucha pobreza, miseria, falta de institucionalidad, corrupción, clientelismo. No resuelve uno solo de los problemas de la vida nacional. Entonces, contra ese sistema, internamente también es que nosotros estamos compitiendo con la vieja política, con la política de no respetar lo institucional. Yo reconozco el gran aporte que ha hecho el compañero Jesús Vázquez a la formación, a la conformación, a la estructuración de este nuevo ordenamiento partidario que tenemos. Sin embargo, yo entiendo que debió dar un ejemplo que hubiese sido, quizás lo hubiese ayudado mucho más en su búsqueda de mantenerse en la Secretaría General, que era tomando una licencia o renunciando de su posición, porque usted no puede institucionalmente ejercer la posición y también aspirar a la misma, cuando eso le va a dar a sí mismo una ventaja relativa, claro, y es un mal ejemplo institucional. Así salimos después en las elecciones pidiéndole al presidente reeleccionista que tome una licencia, a los funcionarios también, pero nosotros no lo hacemos internamente. Entonces la gente no nos hace caso cuando ve casos de esa naturaleza. Se descalifica moralmente. Por otro lado, evidentemente, yo entiendo que los líderes del partido, aunque tienen el derecho de inclinar su militancia, sus seguidores, sus equipos, a apoyar a uno u otro candidato, pero nuestra organización política viene justamente de dejar atrás un esquema, o intentar dejar atrás un esquema de confrontación interna que sustituye la institucionalidad, la institucionalidad por los grupos. Y eso le hace un grave daño al partido, porque ahorita tenemos la posibilidad, siempre existe la probabilidad, de que quienes ejerzan las funciones de dirección del partido respondan de manera directa y hayan sido justamente puestos en esas posiciones por jefes de grupos. Entonces, ¿dónde va a quedar la institucionalidad? ¿Con qué fuerza político-moral usted le dice a un líder de grupo que no puede hacer campaña a destiempo? ¿Cómo usted le dice que respete los estatutos? ¿Cómo usted le dice a un presidente de un comité municipal del partido que no apoye, si es presidente del partido, a un compañero que aspire a regidor, a diputado, alcalde, en detrimento de otro? O sea, ¿dónde se van a quedar los árbitros? Entonces, todo eso, yo entiendo que es parte de la política ya tradicional que hay que superar, porque lo primero es que la sociedad ya no responde a ese tipo de política. La sociedad dominicana ha cambiado mucho, como han cambiado las sociedades occidentales, las sociedades del mundo entero. Entonces los políticos que no logran adaptarse y permanentemente estarse readaptando a esos cambios que verifican de manera vertiginosa las sociedades nuestras cada 3, 4 o 5 años, entonces se va quedando atrás y lo que va haciendo es limitando el avance y el desarrollo y la llegada al poder de partidos como los nuestros. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y yo creo que finalmente el resultado va a ser muy positivo para la organización, para el sistema de partidos y para la política nacional, porque yo entiendo que esto también motiva a otros líderes políticos de mi organización, emergentes, gente de relevo, gente que nunca había tenido responsabilidad política, gente que siempre estaba expensa de lo que dijera
un líder político determinado para lanzar alguna aspiración, a que lo hagan sin medir las consecuencias grupales, sin medir y sin mediar la aprobación de los jefes de los partidos, porque muchas veces esos jefes de los partidos no tienen la visión ya, o tienen ya un criterio desgastado de lo que es la política de hoy. Y muchos de esos jóvenes y muchos de esos líderes sociales que no son tan jóvenes, pero son dirigentes de relevo que quieren en su localidad participar porque ya han hecho mucho trabajo a nivel comercial, han hecho mucho trabajo a nivel comunitario, trabajo social, muchos jóvenes en el ámbito estudiantil, y quieren eso llevarlo al ámbito político porque conocen del alcance de una gestión pública como autoridad política ante su comunidad, y quieren dar el paso, y a veces no se atreven por temor a que si los van a limitar, si los van a frenar, si no lo van a dejar. No es fácil, pero se puede lograr, se puede avanzar, se puede ganar, se puede vencer. Solamente hay que prepararse para ello, competir con el criterio, ¿verdad? Claro, de que es un esfuerzo muy amplio, denodado, en términos de energía, de dinero, de apoyo, A de todo propósito eso. de eso, la competencia interna, cuando uno estudia los diferentes analistas de la vida de los partidos, la competencia interna en estos casos tiene dos objetivos: motivar y movilizar. Si se motiva, la gente se moviliza, y si se moviliza, se integra. Y la integración es lo que genera la cohesión para las organizaciones. Ustedes, que es un proyecto, se desarticula el PRD, tratan de articular este nuevo proyecto, y en ese proceso definir una nueva identidad. La motivación, la movilización, se están dando en la competencia actualmente. Las bases PRMistas están redefiniendo sus horizontes, y hay ese afán por definir esas nuevas identidades. Totalmente, don Danilo, usted ha dado en la diana, totalmente. Y fíjese que en un momento la cúpula de la organización intentó poner a correr la idea de hacer un proceso asambleístico, de no hacer algo donde participara todo el mundo, y eso corrió mucho por lo bajo, pero fue tanta la motivación que tenían los dirigentes, los líderes locales, muchos líderes nacionales, que hubo que planificar un proceso real, un proceso verdadero, con los plazos, con toda la estructura que requiere un proceso de esta naturaleza. Mire, yo le puedo garantizar que hay un deseo de la militancia y de la dirigencia, tanto la dirigencia de base como la dirigencia media, y gran parte de la alta dirigencia, de que haya un cambio, de que podamos finalmente esta formación política armarla, estructurarla, refundarla, muy diferente a lo que son los partidos tradicionales. Hay un deseo muy grande de que haya un cambio de verdad, y por eso nosotros hemos presentado nuestra propuesta de que nosotros vamos a introducir una serie de cambios que reorienten esta organización, el Partido Revolucionario Moderno. Solamente tuvimos tiempo para prepararnos para lo electoral en el año 2016, con un año de estructurada la organización, de relanzada la organización. Sin embargo, ahora tendremos hasta prácticamente el 2020 la oportunidad de nosotros presentar un proyecto de partido muy distinto al que la gente vio en el 16. ¿Se está construyendo en este momento la posibilidad de ese proyecto? Nosotros Sí. estamos haciendo los esfuerzos con el apoyo de esa militancia que quiere cambio para nosotros articular y concretar este proyecto colectivo.
Por ejemplo, la gente habla mucho de oposición. Yo entiendo que un partido moderno que esté en el rol opositor debe hacer una verdadera oposición. Sí. Pero ¿cómo se hace esa oposición que sea completa, que sea integral, que sea efectiva, que sea eficaz? Es en 3 fases, don Danilo. La gente a veces nada más se queda en la crítica. No es solo la crítica. Y una crítica que tiene que ser bien fundada. Esa es la primera fase. Pero hay una segunda parte, hay una segunda fase, que es el acompañamiento que tiene que llevar a cabo el partido con los sectores sociales que están reclamando que el gobierno reivindique, que el gobierno rectifique, que el gobierno decida en el sentido más favorable para la comunidad, para la gente. Ahí el partido tiene que acompañar. Y a veces tiene que acompañar a la gente con iniciativas que pueden desarrollar gracias a la estructura política que tienen. No es lo mismo que la Marcha Verde haga una protesta frente al Palacio Nacional con 3.000 personas, con 4.000, con 5.000 personas, a que un partido opositor como el nuestro las apoye con 10.000 personas más que están en la estructura. Sí. No es lo mismo en términos de impacto, no es lo mismo en términos de movilización. No, y de mensaje político. Y el mensaje, evidentemente, mucho más contundente. Entonces, ese es el acompañamiento, esa es la segunda fase. Y hay una tercera fase que es también muy importante, y las 3 tienen que estar integradas y tienen que llevarse a cabo de manera simultánea también. Es decir, que el ejercicio opositor no es fácil. Esa tercera fase es la articulación de propuestas, es el diseño y la presentación de propuestas, pero propuestas técnicas. Nosotros tenemos que conformar un gobierno técnico, lo que antes le llamaban un gobierno de la sombra, donde le demos respuesta en cada área, en cada decisión del gobierno, en cada medida Se dice que siempre, tome. pero se ha tomado pocas acciones. La oposición tiene varios años diciendo que va a hacer eso, casi no los hace. Pero hay que hacerlo, porque la gente lo está pidiendo. La gente quiere saber qué va a hacer el PRM para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. Y no es que lo diga un candidato, es que de manera institucional el partido esté claro y ponga a la gente clara en cuál va a ser la medida que nosotros vamos a tomar, cuáles van a ser las acciones legislativas que nosotros vamos a impulsar para lograr eso. Pero la gente quiere saber qué vamos a hacer para elevar el nivel de la educación. Ya tenemos el 4% presupuestario. Ahora, ¿cómo vamos a elevar el nivel de la educación? Técnicamente, el PRM ha presentado qué vamos a hacer. Y con gente muy capaz allá adentro. ¿Qué vamos a hacer en materia sanitaria? ¿Qué vamos a hacer con los hospitales públicos? Donde se está demandando la construcción de hospitales en muchas localidades del país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar el tema de los feminicidios? ¿Qué vamos a hacer para fortalecer la administración de justicia ordinaria en el país? ¿Qué vamos a hacer para fortalecer el Ministerio Público? ¿Cuáles medidas y cuál va a ser el accionar nuestro sobre todo, para los auxiliares de la justicia? Los empresarios han dicho recientemente que hay que cambiar el modelo económico. Yo he pensado que los partidos debieron acoger ese llamado y empezar un debate en esa dirección. Pero hay una cuestión que yo quiero plantearte para que concluyamos el asunto interno. Los sociólogos hablamos de un término que dice la coexistencia de lo no contemporáneo. Recuerdo que algunos estudiantes me estaban preguntando que cómo le explicaba yo eso, y para mi fortuna pasó en ese momento un motor con 2 zárganas cargadas de cosas. Las zárganas son la expresión de una sociedad rural, pero el motor es la sociedad moderna. Y ambas cosas van ahí transitando. Entonces, las redes sociales ya han difuminado y son importantes, pero parece que un partido político o un candidato o un aspirante que se apoye solo en las redes sociales acusa limitaciones. Hay que caminar, andar por la geografía nacional. Se necesita el contacto personal, sobre todo en política, con las personas, pero eso cuesta. No es solamente desplazarse, eso tiene un costo económico, de esfuerzo, todo eso. ¿Cómo está manejando tu proyecto ese elemento tan importante? Te dejo la pregunta a ella para cuando regresemos de la última pausa, que con tu anuencia vamos a realizar.
Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. La pregunta que le he hecho, Andrés, ¿cómo estás resolviendo la forma de proyectarte? Porque hay que caminar. Sí. Me dice que ha caminado el país. Bueno, yo le puedo decir, mire, mañana nosotros vamos a estar en San Cristóbal, el día completo, recorriendo el municipio de San Cristóbal. El domingo vamos a estar en Santo Domingo Norte, Guaricano, Villamella, Sabana Perdida. El lunes tenemos varios programas de televisión, reuniones aquí en la capital. El martes estaremos en Monteplata, también un recorrido el día completo. O sea, estás en contacto primario con las Claro, el miércoles tenemos programas de televisión, tenemos reuniones aquí en la capital, pero el jueves nos vamos a Bonao, también, de por la mañana hasta la noche. Y este tipo de activismo político, de proselitismo, de trabajo político, nosotros lo hemos hecho durante 20 años, porque desde que nos integramos en la actividad política siempre ha sido con funciones y con posiciones nacionales. Ya en el año 2002, en el año 96, nosotros dirigíamos el movimiento Jóvenes Universitarios con Peña, que era un movimiento nacional. En ese momento solo trabajamos aquí en la capital y en Santiago, de la mano del compañero Fausto Liz. Pero en el 97, con el compañero Orlando Jorge Mera, nosotros recorrimos el país, acompañándolo en su esfuerzo por ser el presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Sí. Pero ya en el año 99 nos integramos entonces con Atoy de Camps a trabajar en su juventud, en su órgano juvenil, y en el 2002
ya éramos coordinador nacional de la juventud del compañero Atuey, que en paz descanse, y era recorriendo el país. En el 2005 asumimos la Secretaría General Nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Que tú tienes En el 2006, coordinadores nacionales de la juventud del ingeniero Miguel Vargas. En el 2009 asumimos la Secretaría Nacional de Relaciones con la Sociedad Civil, que en cada localidad del país. Tú conoces el intríngulis de las redes partidarias. En el país completo. Entonces, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho a que cuando uno articula un proyecto como este nacional, entonces ya uno tiene en cada lugar compañeros a quienes conoce, con quienes hemos trabajado, que nos apoyan, que nos motivan, que nos organizan los recorridos, que nos ayudan con las reuniones, con los apoyos. Entonces es mucho más fácil que alguien que llegue de manera quizás improvisada y quiera en 3 meses, en 4 meses, en un mes, en un año, articular un proyecto nacional. Sí. Es mucho más difícil. Redes sociales, ¿estás juzgando a ellos? También, claro, ¿Tienes? Claro. Es que un partido moderno tiene que ser un partido digital, tiene Sí, que ser un veo partido que conectado. Aquí están tus coordenadas en las redes sociales para que así. cualquiera pueda... En Facebook, acceder. en Instagram, Twitter. Nosotros realizamos evidentemente un trabajo que pueda llegar a todos los sectores de la sociedad dominicana. Y hay un mundo virtual donde la discusión de las ideas a veces es mucho más abierta, mucho más democrática que en los medios formales de comunicación. Entonces, nosotros hemos articulado este proyecto, don Danilo, con la intención de que el partido sea verdaderamente moderno, que podamos impulsar una serie de cambios en nuestra forma de hacer oposición, en nuestra conexión con la sociedad, principalmente con el movimiento popular, en nuestra articulación también de las propuestas que el país tiene que conocer de todas las áreas de la vida nacional por parte del PRM, un partido digital, un partido que pueda desarrollar un trabajo de formación política, de poder nosotros asumir en términos de discurso y en términos prácticos, desde el partido, desde los municipios y desde la agenda legislativa, la socialdemocracia, el carácter progresista de las políticas que nosotros le presentemos a la gente. Y eso solamente lo hacemos si logramos realmente impulsar esa serie de cambios que van a beneficiar al partido, que van a beneficiar al sistema de partidos que nosotros pretendemos transformar y evidentemente van a redundar en beneficio de toda la República Dominicana. Nos faltó tiempo. Realmente creía que iba a agotar estos temas, que lo íbamos a agotar en menos tiempo. Íbamos a reservar algunos minutos a hablar del discurso del presidente, pero ya no están haciendo señas, se nos ha ido el tiempo. Andrés, lo más que nos resta es desearte mucha suerte. Como dices tú, la suerte está echada. Está trabajando como debe ser, en una carrera política que, como tú muestras y decías, no has necesitado andadera, te ha ganado el derecho a participar en el proceso a curso. Mucho éxito. A ustedes, amigos televidentes, esta conversación esta noche la pueden ver de nuevo al filo de la medianoche. Gracias por compartir con nosotros otra entrega de Sondeo. Gracias, Andrés. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, nos encontramos el lunes de nuevo en otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.